Tenemos hoy el tema 20, sexología médico-legal, que trata sobre abuso sexual en menores, dentro de los cuales vamos a ver solamente ADN. El abuso sexual en menores es una entidad, un hecho punible que generalmente se produce en el seno de la intimidad del hogar, en la familia. No es una cosa que pase afuera en la calle, por lo general no, puede pasar. Entonces se calcula que el 90% de los casos el agresor en realidad es un miembro de la familia o allegado a ella y se aprovecha de esa situación y de esa indefensión del niño para realizar ese tipo de abuso. Otra cosa característica de ese abuso es el que en general es repetitivo. El autor de este tipo de abuso comete repetitivamente sobre esa misma criatura el mismo tipo de abuso, ya que lo tiene básicamente dominado a través de la amenaza, del miedo, de la vergüenza que la criatura siente. Y es una señal que lo va a llevar durante toda la vida. Y como ya le he dicho, la mayoría de estos abusos son descubiertos ya cuando han pasado un tiempo útil para realizar el examen de ADN. Y más aún el examen de ADN puede no ser fructífero porque el abuso sexual en menores la mayoría de las veces se ve más con toqueteos, con cunilingus, ¿va? Y en general no hay una eyaculación, pero puede haber, ¿verdad? Como les decía, en múltiples oportunidades se dan este tipo de abuso y el menor no lo cuenta. Es por ello que podemos ver en el análisis algunas lesiones ya crónicas agudizadas, es decir, ya se ven que han recibido cierto tipo de abusos de manera consuetudinaria y algunas lesiones crónicas, cicatriciales y otras nuevas. Aquí vemos, por ejemplo, unas cicatrices en el región perianal, cicatrices de fisuras y desgarros perianales. Y cambio de coloración, eversión de la mucosa anal, por ejemplo. Esto, por ejemplo, si ustedes no se distingue bien, pero son lesiones eh, de tipo infecciosas vírusicas, eh, porque hubo contacto sexual en realidad con una persona que tiene este tipo de lesiones. Esto es bochornoso. Una cuestión que es muy interesante ver, que se ve, es el aspecto infundibular de la región perianal con respecto al orificio anal y la eversión de la parte de la mucosa. Se ve muy ruborizada, muy congestiva. Esto ya habíamos visto en el examen físico que se realiza en las personas que hayan sido violadas. En los niños, este examen obviamente debe ser eh, con mucho cuidado para no dañar nuevamente a la criatura. En cuanto a abuso sexual en menores, está descrito en nuestro Código Penal paraguayo en el artículo 135, bajo el epígrafe justamente de abuso sexual en niños. Y en su primer inciso habla:
El que realizara actos sexuales con un niño o lo indujera a realizarlos en sí mismo o a terceros será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Con la misma pena será castigado el que realizare actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño y dirigidos a él o lo indujera a realizarlos ante sí o ante terceros. Muy parecida al artículo 128. En el segundo ítem, segundo párrafo o numeral, habla, en los casos señalados en el inciso anterior, la pena privativa de libertad será aumentada hasta 5 años cuando el autor, primero, al realizar el hecho, haya maltratado físicamente a la víctima en forma grave. El maltrato físico, entonces, forma parte de un agravante, según este numeral. 2, haya abusado a la víctima en diversas ocasiones, es decir, la repetición del abuso es otro agravante. 3, haya cometido el hecho con un niño que sea su hijo biológico, adoptivo o hijastro, o con un niño cuya educación, tutela o guarda esté a su cargo. Obviamente, este párrafo eh, avanza hacia la gravedad cuando la persona que cometió en realidad debería estar guardando, ser el guardián de esa criatura, ya por el hecho de ser su hijo biológico adoptivo, o porque él debería haberse encargado de su educación, de su guarda. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Y aquí viene el tercer numeral en que la pena privativa aumenta hasta 6 años cuando concurran varios agravantes señalados en el inciso segundo. Entonces el autor será castigado con una pena privativa de hasta 6 años, cuando se concurran varios agravantes. En el cuarto numeral aparece la cosa más importante, es decir, la realización o la consumación de un coito. Entonces la pena privativa de libertad será de 3 a 12 años cuando el autor haya realizado el coito con la víctima. Es decir, la comprobación del coito ya implica una pena de libertad muy severa. En caso de que la víctima sea menor de 10 años, la pena podrá aumentarse hasta 15 años. Es decir, de 0 a 10 años es más grave aún. De entre 10 a 14 años no es tan grave. En el quinto numeral habla de que será castigado con pena de multa el que, uno, realizara delante de un niño actos exhibicionistas, aptos para perturbarle, o dos, con manifestaciones verbales obscenas o publicaciones pornográficas en los términos del artículo 14, inciso 3, se dirigiera al niño para estimularlo sexualmente o causarle rechazo respecto al sexo. En cuanto al numeral 6, habla de que cuando el autor sea menor de 10, 18 años se podrá prescindir de la pena. O sea, un abusador de 17 años no va a ser penado. En los casos de los incisos 1 y 5, se podrá prescindir de la persecución penal cuando el procedimiento penal intensificara desproporcionalmente el daño ocasionado a la víctima. Y acá viene una definición. ¿Recuerdan que en el 128 se definió lo que serían actos sexuales? Y acá, nuevamente, el código se encarga de definir qué es lo que es un niño en cuanto a este tema de abuso sexual. Se entenderá por niño aquella persona que es menor de 14 años de edad. O sea, cuando tenga 15 años ya no es más niño.
Básicamente, entonces, de lo dicho, el artículo 135 tiene la connotación de abusos. Sin embargo, al utilizar el término actos sexuales y coito es muy similar a la del 128, el cual obviamente también tiene un inciso, el cuarto, que es un agravante cuando habla de que cuando la violación o la coacción sexual se comete en menores de 18 años, es un agravante. Y tenemos algunas imágenes crudas donde vemos un niño violentado, no solamente en la parte perineal, sino en cualquier otra parte del cuerpo se pueden ver rastros de maltrato, como en este caso un hematoma, un pequeño equimosis aquí también, por el agarre y la presión con que le agarraron. Aquí obviamente la región perianal, donde se observa, si ustedes pueden ver, una región más oscura en que la piel, por de tanto ser traumatizado, y esto rojo se va volviendo oscuro. Y la línea perianal, la línea anal entre lo que sería la parte mucosa y la parte de la piel propiamente dicha, se ve desplazada y se ve mucha mucosa. Estos son los pliegues que normalmente deberían haber, ¿verdad? En el ano, y esa desaparición también implica una lesión perianal. ¿Qué es lo que tenemos con respecto a la pericia que se pudiera hacer una criatura en que hubo un coito y el cual ya se establece que es un agravante, ¿verdad? La realización de la prueba de ADN. Para ello se debe obtener material en el examen ginecológico o protológico de ano, ¿verdad? Para poder luego compararla con un autor del hecho. Este examen se debe realizar bajo las reglas del anticipo jurisdiccional de la prueba. Es decir, con orden judicial, la fiscalía puede ordenar la realización de esto. Solo se debe realizar en caso de que exista alguna eh, probabilidad de que haya dejado semen, porque revisar por revisar una criatura tampoco no es muy bueno por la revictimización que puede sufrir la, la criatura, el niño. Y esto serviría para calificar como agravante según el inciso tercero de este artículo. Como hablamos que estas violaciones ocurren, o sea, son catalogadas como abuso sexual cuando la persona abusada tiene hasta 14 años, es decir, 15 años, ya no, menor de 14 años. Existen situaciones en que la, la víctima abusada, si fuese mujer, y si fuese por las vías normales, ¿verdad?, pudiera quedar embarazada. Entonces, la realización de la prueba de ADN sería indirecta. Es decir, si existiera una persona en que se desconfíe de que haya sido el autor del hecho, se puede hacer cruce de ADN entre esa persona y la criatura que haya nacido fruto de esa violación. La realización del test de ADN se lleva a cabo en el Ministerio Público a través del Gabinete Técnico de Investigación. Esta es la escala de organización del organigrama del Ministerio Público en cuanto a la realización del test de ADN. Entonces se hace a través de la Dirección de Laboratorio Forense, que tiene un departamento técnico, y dentro de ese departamento técnico tenemos el departamento químico-biológico, es decir, todas aquellas pruebas necesarias que se deban realizar en casos de cualquier tipo de hecho punible en que
hayan sustancias químicas y biológicas que puedan ser sometidas a pericia. Y dentro de esto, nuevamente tenemos la sección genética que se encarga de, de las pruebas de ADN. ¿En qué situaciones entonces podríamos tener la posibilidad de realizar estas pruebas? Primero, ya habíamos hablado, la comparación entre el material genético obtenido precozmente dentro de las 48 horas de haberse realizado el abuso, y si es que no hubo una limpieza en el examen ginecológico de la víctima. Es muy, pero muy inusual. El segundo punto es, en caso, como les había comentado, en caso de que la violación se haya dado como resultado un embarazo del menor, ya que una vez dado a luz se puede hacer una comparación del ADN con la del hijo, ¿verdad? De la criatura nacida a través de ese fruto de esa violación, con el supuesto autor, que normalmente está dentro de la esfera familiar. En la fiscalía se han dado algunos casos de abuso mensual en menores que han tenido resolución en base a eso, justamente. Aquí tenemos un caso que se verificó en la ciudad de Cruate. Vicente Rodríguez, que es el fiscal, presentó acusación contra un hombre de 37 años imputado por los hechos punibles de coacción sexual, violación y abuso sexual en niños. El representante del Ministerio Público solicitó elevación de la causa a juicio oral y público y refieren los antecedentes que el hombre coaccionó a su hija menor de edad para que mantengan relaciones sexuales en reiteradas ocasiones. Luego la niña sintió fuertes dolores en el vientre, por lo que fue atendida por profesionales médicos, quienes constataron que la misma estaba embarazada de 4 meses y medio. Finalmente la menor confesó que era víctima de coacción sexual, coacción desde hacía meses por parte de su progenitor. Luego del nacimiento del bebé se realizó la pericia a fin de determinar el vínculo biológico de paternidad entre el procesado y el recién nacido, dando un resultado de ADN positivo. Este es un caso muy raro, pero que se ve también, ¿verdad? Pero mucho más raro es la utilización del ADN en criaturas. Muy raro. Pero ¿qué tenemos entonces a mano para, para poder recabar las pruebas en contra de una persona sindicada como autor de una violación o un abuso sexual a menor? Pues lo que últimamente se está utilizando con mucha frecuencia, por cierto, es la realización eh, de la entrevista con el menor a través de una cámara Gesell. La cámara Gesell posibilita que se realice esa conversación con el menor de manera tal a extraer todos los datos posibles que están en su memoria para poder validarlos ante un juicio oral, ya que esa prueba se hace como anticipo jurisdiccional también. La cámara Gesell no está en nuestro temario del tema 20, pero yo quería comentarles que es lo que últimamente se hace. En Ciudad del Este tenemos una cámara Gesell en la unidad fiscal de Ciudad del Este, el Departamento de Medicina Legal y Forense de Ciudad del Este, en donde se realizan las entrevistas con estos menores. ¿En qué consiste la cámara Gesell? La cámara Gesell consiste en 2 habitaciones contiguas separadas por un vidrio. Una es la parte de la parte correspondiente a la entrevista con el niño, ¿verdad? Y otra es un auditorio en donde deben estar presentes obligatoriamente para que tenga validez un juez de garantías, eh, el fiscal y la causa y un defensor. Si existiera un defensor de la persona
acusada, ¿verdad? O si no existiera un defensor público para que tenga validez. Bueno, eso es lo que quería comentarles en cuanto a abuso sexual en menores. Muchas gracias.